Hola a todos, soy Milton Afanador de Docentes Magazine Arte y Cultura y el día de hoy nos encontramos con un pintor. Vamos a hablar con Román Prada. Román tiene unos ejercicios pictóricos de retrato, pero también de espacialidad, de corporalidad. Para él es importante la pintura y la escultura, pero también dejar registro de los protagonistas del deporte de nuestro país. Román, te damos la bienvenida. Para nosotros, Docentes Magazine Arte y Cultura, es un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Nuestra pregunta base siempre es, ¿quién es Román como artista? Y para generar un poco de contexto dentro de los procesos. A ver, ¿quién es Román como artista? Yo creo que dos de los sueños más grandes que he tenido ha sido ser artista y en otra época fue ser ciclista. De pronto de ahí sale un poco la parte artística que va enfocada al deporte y a ese deseo que decías ahorita de plasmar los deportistas que, pues, que nos representan, que hacen parte de nuestro demográfico deportivo, ¿no? Y por otra parte, siempre dentro de mi obra hay mucho contenido de un poco histórico y un poco de la vida, del sentir de la vida, un poco humanista, ¿no? Siempre estoy un poco tocado por las cosas que pasan, sobre todo por lo que sale de dentro de las personas, del sentimiento, más que de las cosas exteriores bueno, de las cosas exteriores que la afectan también, pero es como algo muy tocado por la parte humana. Esto, quisiéramos preguntarte de dónde surge ese interés por el arte figurativo, porque hemos visto que tanto en la pintura como en la escultura, pues hay una línea muy marcada precisamente hacia el arte figurativo. Bueno, desde el principio siempre ha sido el figurativismo a ver, inicialmente el figurativo es el que desde siempre el figurativo es lo que lo hace dibujar, ¿no? Cuando está pequeño, cuando está niño, es el inicio, ¿cierto? De pronto ese afán de irse superando en ese camino lo va llevando a uno, en cierto modo, a ir evolucionando ahí y a quedarse en eso. Además que el figurativismo me gusta mucho porque sirve también mucho para decir cosas, cosa que de pronto en la abstracción no lo siento así. Aunque sí lo hice en algún momento, hice obras abstractas hace algunos años, pero no sentía que pudiera expresar cosas concretas. Puede expresar sentimientos, puede expresar emociones, ¿no? Pero como un mensaje concreto, por ejemplo, una crítica social o una cosa de esas, es como difícil a través de la abstracción. Y entonces por eso yo creo que me quedé con la parte figurativa. Y ya otros medios más contemporáneos, pues la verdad a veces he tenido la inquietud de explorarlos, pero no he tenido como la convicción de lanzarme a ese campo. Entonces estoy en este momento en el figurativo. Por ahora, ¿no? Vamos a ver cómo va evolucionando también la carrera. Cuando nosotros vemos la obra de Román, vemos una necesidad del retrato. Estos retratos que surgen y que se plantean, que se representan, que son mostrados en salas de exposiciones, en espacios, en galerías. Para obtener esta imagen, usted parte de la fotografía, del video, de la memoria, de dónde salen estos apuntes para hacer estas construcciones, estas pinturas. Una es el video, a veces pues paralizar videos o dejarlo un poco lento, ir como mirando la expresión. Esos serían los trabajos más expresivos. O del natural, que también uno del natural, si tiene la confianza de hacerlo a su manera, puede sacar muchas cosas de un retrato del natural. Y la otra es la fotografía, que pues la fotografía le brinda muchas posibilidades,
de una fotografía se puede sacar, bien sea un retrato casi fotográfico de la fotografía, por decirlo de algún modo, una copia real, literal de la fotografía, o usted la puede expresar a su manera, también puede omitir cosas, puede poner pinceladas muy fuertes donde pues, obviamente la fotografía es plana y la puede explotar también a su modo. Esas son las tres maneras y de la memoria algunas veces también, de recuerdo. Hace un par de meses lo vimos precisamente con su exposición ECUS en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Quisiéramos saber, pues, de dónde surge ese gusto por los caballos y por representarlos, pues, no solamente en la escultura, sino también en la pintura. Bueno, yo soy de Betulia, Santander, y viví en finca hasta los 12 años, y en el campo. Entonces, pues teníamos caballos allá. Y siempre estuve muy ligado a este animal. Siempre, desde niño, siempre hubo algunos caballos, uno o dos en la finca. Siempre era el medio de transporte, ¿no? Entonces recuerdo que el caballo pues lo soltaban en el potrero. Allá los caballos se dejaban muy libres y a veces se iban para el pueblo también a pastar allá. Entonces había que ir a buscar el caballo, y esa búsqueda del caballo era toda una aventura, porque ni idea de dónde estaba el caballo, y eran horas buscando ese caballo, preguntándole a la gente que si ha visto el caballo tal, porque todo el mundo conocía el caballo en el pueblo. Entonces hasta sí, ayer lo vi por tal parte, no, esta mañana lo vi por tal otro. Entonces hasta que uno daba con el caballo y después se montaba a pelo en el caballo y lo llevaba a la finca. Entonces yo creo que esa búsqueda del caballo desde niño se quedó ahí en mi mente, ¿no? Y pues generó también un gran amor por ese animal, y ahora pues sale a relucir en la obra. Es como un reencuentro con uno mismo también, ¿no? Con lo que uno ha sido siempre. Que los trabajos del maestro Román son reflejos y ecos de la memoria. Hoy aquí en Docentes Magazine Arte y Cultura nos encontramos con un invitado súper especial, un pintor, escultor, artista que transita varias disciplinas. Román, cuéntenos un poco sobre su formación. ¿Cómo llega usted a esa pintura y a esa escultura? Cuéntenos brevemente cómo ha sido ese espacio de llegada al arte. Desde niño siempre dibujé. Esa era mi pasión, era dibujar cuando estaba muy pequeño. Desde los 5 años, hay dibujos por ahí, tenía una libretica de dibujo que se la regalé a un gran amigo, Henry Flores, que era una libreta de primero primaria, y habían unos dibujos que yo decía, no puedo creer que hiciera estos dibujitos, pero... Entonces, terminé la primaria y me alejé un poco de la pintura, del dibujo, de estas cosas. Pues en el colegio hacía uno los dibujos que había que hacer, o a veces dibujaba, pero ya había como, me fui como desligando un poco del dibujo. Y terminé el colegio, empecé a trabajar normal como cualquier persona. De hecho hice en la UIS un tiempo de una parte de la carrera de virtual, no presencial, pues, de economía, de administración de empresas. Trabajé en una empresa durante 8 años y un día dije, yo no puedo seguir en esto, tengo que empezar con lo que es mío, y es la pintura. Entonces ya con 27 años decidí empezar a pintar y me fui para Medellín, y allá fui a buscar en dónde aprender. Y di con un maestro, Luis José Peñuela Pinzón, que es de acá de Santander. No lo conocía, supe que era de Santander ya cuando estaba inscrito en el taller, en el curso. Fui, hablé con él, me inscribí, y ahí empezó la carrera de pintura. Estuve 1 año y medio con él, allá en Medellín. Después me fui para Cartagena, me inscribí en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena. Duré ahí 1 año, estuve solamente. Ahí estuve haciendo otras cosas, trabajando en diferentes cosas, pero no vivía la pintura, ¿no? Después me vine para Bucaramanga y empecé escultura con Juan Cobos. Empecé a trabajar con él, trabajé un par de años, 5 años creo,
y ya después ya pues decidí seguir mis caminos solo. Hice un par de talleres por allá en Barcelona y en Florencia y en Andorra de pintura, de dibujo y de escultura en Barcelona. Y ya hasta ahí ha sido como la parte de aprendizaje, que ha sido muy... No tuve nunca una línea de aprendizaje permanente, siempre aprendí un poquito acá, después un poquito acá y ha sido así. Pero, y la parte autodidacta, pues ha ayudado con eso, ¿no? De la exploración que uno tiene también en los materiales y en la técnica. Entre la pintura y la escultura, ¿por cuál se inclina? Porque también hemos tenido la posibilidad, precisamente usted ya es un referente cultural acá en Bucaramanga, porque en las calles pues ya se encuentran esculturas suyas, bustos pues de célebres personajes de nuestra ciudad y también de nuestro departamento. Pero si tuviera que escoger entre la pintura o la escultura, ¿cuál escogería? ¿Y por qué? Eso sí es difícil, escoger. Yo digo que tengo más tendencia a la escultura que a la pintura, como que me fluye más, pero el otro día Fidel Jordan dijo algo que me quedó sonando y a veces me he puesto a pensarlo. Él dijo que yo era un pintor que en mis ratos libres hacía escultura, como que él siente más la pintura de manera que me fluye de manera natural, y a veces la pintura me fluye a veces muy bien, la escultura también, pero de quedarme con una de las dos, no sé, no sé, digamos, no sé, no sabría, pero si hay que poner una, digamos que la escultura, ya como para tomar una decisión, pero es difícil. Bueno, sí, entonces lo denominaríamos siempre como pintor y escultor. Esto, maestro, ¿nos podría hablar un poco acerca de cómo es el proceso de elaboración de una escultura, por lo menos dentro de esas que pues ya se encuentran en nuestra ciudad? Al igual que pues el caso de la pintura, parte también de fotos o de videos, ¿cómo es ese punto inicial para la creación finalmente de una escultura? Por ejemplo, no sé si has visto la escultura del Monumento a la Vida que está en Campo Hermoso. Bueno, ahí no hay una foto, ¿no? Ahí no, pues no partí de ninguna foto, ni de ningún video. Ese sí fue, pues aunque es una imagen que puede ser recurrente, se puede ver en cualquier momento, en cualquier parte, pero no tenía un referente fotográfico de ella. Solamente fui teniendo una idea y se fue formando hasta pensar que esa era la imagen que representaría a lo que la mesa de víctimas del conflicto estaba pidiendo que fuera representado en la escultura. Pues porque se hizo una reunión con ellos y ellos, entre los 3 escultores que estábamos ahí para que ellos eligieran cuál escultura se haría, dieron unas pautas de lo que querían ver reflejado en esa escultura y entonces empieza el proceso mental de cómo voy a brindarles todo esto que ellos quieren ver ahí, cómo reflejarlo ahí. Y la otra parte era que yo no quería que esa escultura fuera dolorosa, que fuera, a pesar de que esté representando un conflicto, no quería que fuera nada violenta, fuera más bien esperanzadora. Entonces el tema esperanzador de la escultura es como que se tiene ya una idea de qué se quiere decir, y después la imagen, y una parte, pues ya había una imagen, seguramente, no recuerdo bien, ya debería yo tener en mi mente alguna imagen de algo, y hasta que fue formando la escultura al final. Para otras esculturas más concretas, por ejemplo, si vas a hacer un retrato de alguien, pues tienes que tener una fotografía. Eso sí es necesario. O si se va a hacer, por ejemplo, en los caballos, tengo acá en el taller pegados en las paredes la anatomía del caballo. Tengo la anatomía del caballo, ya de ahí, entonces empiezo a jugar un poco con eso para lograr el realismo y la expresión del caballo sin perder de vista el caballo en sí, ¿no? Entonces, esas son las formas que utilizo para hacer la escultura. Ya la parte técnica, entonces, la técnica que uso es modelado en plastilina o barro. El modelado, se hace el modelado dependiendo de la escultura, se sabe si se necesita una estructura interna o no, si hay que hacer un alma en otro material que puede ser icopol o poliuretano
o periódico, una bola de periódico también se puede hacer, o con malla, lo que uno, pues depende de lo que uno como la quiera hacer, de todas formas se puede. Y después hacer el modelado en plastilina y después el proceso de moldes para sacar la copia definitiva de la escultura. Es básicamente, así es básico el proceso, ¿no? La técnica. Podría decir sintéticamente eso del proceso de la escultura. No sé si hay otra pregunta al respecto. Nos ha contado un poco cómo ha sido su proceso histórico de ingreso al arte, desde esos apuntes de infancia en la escuela. También ya nos ha contado un poco cómo han sido esos encuentros con maestros y esos procesos de autoformación y también los viajes que le han dado proceso de conocimiento. Ahora queremos que nos cuente un poco sobre la exposición actual, la que se encuentra en uno de los espacios museográficos más interesantes de la ciudad de Bucaramanga, donde usted está mostrando retratos, esculturas, y que uno al abordar este espacio puede ver como todos los intereses y las obsesiones de Román como artista, como pintor y escultor. Esta exposición quería aprovechar la oportunidad de la exposición para mostrar diferentes facetas de mi proceso, ¿no? No concentrarme en un solo tema, sino mostrar partes del desarrollo. Entonces tengo 4 temas que que he llevado desarrollando un tiempo, que son la de Ecus, que es la misma que estaba en el Museo de Arte Moderno, que pues es el tema de los caballos, unas piezas que no pude llevar al museo porque el espacio no daba. Entonces las aproveché esta oportunidad y llevé unas que tenía, unas otras que se quedaron por fuera de la exposición. Otra es el tema del encuentro de mundos, que es el del centauro, que esta es una temática que nos habla del descubrimiento de América. Entonces es el choque de 2 mundos, realmente es lo que representa. Entonces son las culturas, tenemos el ser mitológico del centauro, que viene a representar la cultura occidental invasora en su tiempo, bueno, en su momento, y el jaguar, que aunque no es un ser, que es parte mitológico y el jaguar existe, ¿no? El jaguar sí es un ser real, pero en las culturas indígenas en algunas culturas le han dado poderes mitológicos, poderes adicionales a los que ya tiene con su fuerza y su vigor. Entonces esta serie nos habla de este tema del descubrimiento de América. El otro es el Tour detrás del Tour, que son los cuadros del ciclismo, del Tour de Francia, que es una serie que empezó en 2015, en un momento, yo diría que trascendental para el ciclismo colombiano, cuando Nairo Quintana tenía una gran posibilidad y era un gran candidato a ganar el Tour, y yo pues sentía que podía hacer algo, que podía aportar algo a ese sueño amarillo del que tanto se hablaba en ese tiempo, ¿no? Y me parecía como un poco facilón quedarme sentado en el sillón, como dicen por ahí, a criticar o a hacer fuerza solamente, y sentí que podía hacer algo, y entonces dije, voy a pintar al ganador de la etapa de todos los días. Cada día pintaba al ganador de la etapa. Entonces se me convirtió en ese ejercicio y duro. Era como correr el Tour realmente. Pintar cada cuadro, cada retrato, era un trabajo fuerte. Ese es del Tour detrás del Tour, aunque los que están ahí son del 2017. Y la otra serie es una que estoy empezando, que se llama Guerreros de Verdad. Todavía no tiene el título definido, pero se trata de tomar personas muy del común, muy de la lucha diaria, y convertirlos y hacer retratos de guerreros con ellos, utilizar su imagen y llevarla como a la época medieval del guerrero, y ponerlo como en esa situación del héroe de ese tiempo, que era el guerrero, ¿no? Los guerreros eran la base fundamental de las sociedades, ¿no? La sociedad que no tenía grandes guerreros estaba condenada a desaparecer. Entonces es como eso. Y hay otras obras que ya son obras sueltas de diferentes épocas. Hay 2 que no sé si las has visto, que son muy coloridas, que son como una parejita de pinturas muy parecidas.
que son de la época de Cartagena, y las puse porque en esa época yo estaba preparando una exposición para hacerla acá en el Instituto Municipal de Cultura en ese tiempo. Eso fue en el 2009. Y cuando me traía todas las obras para Bucaramanga, el camión en que venían, me traía todo porque me venía a vivir acá, la bicicleta, y el camión fue interceptado y se robaron toda la producción que traía de obras, y esas dos yo me las traía envueltas, enrolladas, las traía por aparte, y fueron las únicas 2 obras que sobrevivieron que venían para esa exposición de ese tiempo. Entonces las tengo ahí como un vestigio de algo que sobrevivió a ese hecho. Entonces, y hay otras obras pues, esas son un poco influenciadas por Van Gogh y por Picasso, que son 2 de los artistas que más me gustan, pues que serían artistas un poco modernos, ¿no? Del tema del ciclismo, que también hace varios meses, pues tuvimos la posibilidad de apreciar una exposición en la estación de Metrolínea que se encuentra en la UIS. ¿Cómo ha sido la reacción por parte de los deportistas, pues al ver esas pinturas? Les gustan bastante, se sienten. Entonces yo tuve la oportunidad de acercarme a algunos de ellos y, por ejemplo, en el Tour del 2015, pinté a todos los colombianos que participaron ahí, además de los ganadores de etapa. Y después un día dije, voy a buscarlos y voy a regalarles este cuadro. Y entonces, por ejemplo, me encontré con Rigo cuando vino aquí a Bucaramanga y se le entregó. A Nairo y a Jimmy Aranacona nos fuimos en bicicleta hasta Tunja con unos amigos, hicimos el parche. Entonces echamos los cuadros en un carro, íbamos un carro acompañante y nos fuimos en bicicleta y allá nos encontramos con ellos y los entregamos, y Harlison Pantano también estuvo acá, y incluso hace muy poco Juliana Redondo, que todavía tenía el cuadro, hace poco tuve la oportunidad de encontrarme con él y se lo entregué también y estaba muy feliz. Pues ellos se sienten, como son cosas como que no se esperan, ¿no? De pronto, como algo inesperado. Y es gratificante también para uno, pues, ver la expresión del agrado de la persona, y es chévere. Y el tema técnico, pues las pinturas son bastante coloridas, y están hechas sobre madera la mayoría, y es un poco diferente como están hechas, y llama mucho la atención. Y es muy colorido y muy suelta la pincelada, entonces son chéveres. Maestro, dentro de alguno de los retratos, porque ya nos habla un poco de sus influencias artísticas por parte de la pintura, pues nos habló un poco precisamente de Van Gogh, un poco de Picasso, por lo menos en el caso de la literatura, porque dentro de sus publicaciones en Instagram, por ahí tuvimos la posibilidad también de ver un retrato de Edgar Allan Poe. Entonces no sabemos si también la literatura nutre pues su obra artística. Allan Poe, ese retrato es viejito, lo hice hace un par de años. Estaba leyéndolo y pues es como que si estás leyendo algo y te llena, te nutre, como que se genera la necesidad de una respuesta a eso, ¿no? Y entonces, ese fue un retrato que hice en un momento cualquiera. Voy a pintar a Poe en este momento, después de leer un libro, y me salió ese retrato que me gustó bastante. Pero más he leído a García Márquez, Castro Caicedo, Colombia Amarga, y esos libros. Esos son libros que yo creo que como colombiano uno debería. Germán Castro Caicedo es algo que hay que leer, que nos toca bastante con la realidad, ¿no? Una época que leía bastante, pero en este tiempo no estoy leyendo tanto. Cuando inicié en la pintura, yo parecía un ratón de biblioteca en la biblioteca de Confenalco de Medellín, en la avenida de la Playa. Yo solamente estaba pintando y leyendo en ese tiempo. Después ya, pues son como el inicio de uno, hay mucha curiosidad, ¿no? Se quiere uno nutrir de todo eso que está, quiere uno llenar todo ese vacío que está y que le está diciendo, siga este camino. Hay un vacío que le está diciendo, siga este camino, y empieza uno a llenarlo
con todas las posibilidades que existen para llenar eso. Y esa fue una época de mucha lectura, de ver muchas exposiciones y también de trabajar bastante, pero era más de nutrirme de los demás casi que de producir. Esa época fue más de eso. Estos espacios de autoformación son fundamentales para los artistas y creo que son los que enriquecen gran parte del proceso y en este caso de su obra. Román, recomendaciones para estos jóvenes artistas que están en procesos de formación en este momento. ¿Qué recomendaciones, qué pautas, si usted pudiera darles, decirles, hombres, mujeres, personas que están entrando en el mundo del arte, en el mundo de la pintura, de la escultura, esos consejos que a usted le hubiera gustado escuchar o esas recomendaciones que usted en este momento quiere compartir con todos estos jóvenes artistas? No perder nunca la curiosidad, ¿no? Siempre, y cuando sientan que hay que hacer, que cuando haya un empujón de algo de adentro que le dice que haga esto, es mejor hacerlo. Entonces, si le sugiere pintar de esta manera, si se trata de pintura, si le sugiere dibujar de esta manera, si le sugiere, o sea, son como propuestas internas a explorar cosas. Uno debe escucharse. Y yo sé que una vez se escucha y no se hace caso, pero tratar siempre de hacerse un poco de caso, porque uno mismo, el yo interior siempre le está hablando, le está diciendo cosas que hay que hacer. Una vez no se cree y las deja pasar. Es como pierde esas oportunidades que uno mismo se las está proponiendo. Entonces una cosa es no dejar ir eso. Esa sensación de que viene de adentro, que le está diciendo, hay que hacer esto, trate de hacerlo, no la deje ir. Otra cosa que hay que hacer es no rendirse, porque las cosas, pues todos sabemos que no es fácil y al final la vida es el camino, ¿no? Entonces, el no rendirse lo puede llevar a lugares desconocidos que quisiera conocer, pero si te rindes ya no va a pasar eso. Entonces hay que seguir siempre. Si hay que dar un paso a un lado un ratico, se da, si son las cosas, pero nunca perder de vista el objetivo que se tiene en la vida. Si es en el caso ser artista, si es en el caso desarrollar estos trabajos manuales pues artístico, o si es video, si es fotografía, si es toda la inquietud que tenga, que con el tiempo uno se va encontrando, ¿no? ¿En qué momento se encuentra? Pues no sabemos. Yo todavía no sé si ya encontré lo que estoy buscando, pero ni siquiera sé si es que estoy buscando, pero sí sé que eso que me está diciendo desde adentro que me va llevando por este camino, ¿no? Entonces, como no abandonar y escucharse a sí mismo. Buscar, entrar a talleres. Ahorita hay muchas posibilidades, ¿no? Hay talleres por internet, los que uno quiera. Hay acá en la Escuela de Bellas Artes, está la Escuela de la EMA, está la UIS. Ya depende de lo que uno va queriendo, entonces sabe a dónde tiene que ir buscando, pero entonces se trata también de eso, ¿no? De escucharse y de no abandonar, básicamente, que diría yo. Hoy en Docentes Magazine Arte y Cultura nos encontramos con Román, un artista multidisciplinar desde mi perspectiva, que ha trascendido a través de una permanencia, de un trabajo constante y que le recomienda a las nuevas generaciones de artistas a que se escuchen, a que escuchen sus voces estéticas interiores y a que sean constantes en el tiempo. Román, ya vamos llegando al cierre de nuestra entrevista, de nuestro encuentro con el arte. Este va a ser el primero de muchos. Seguramente vamos a tener la necesidad de seguir dialogando con usted para que nos cuente sobre sus procesos. Los invitamos a que conozcan la obra de Román, para que transiten con él por estos retratos de los protagonistas del deporte del mundo y también para que cabalguen en las esculturas a través de estos encuentros históricos entre centauros y jaguares y felinos gigantes
que parten del imaginario latinoamericano. Román, para nosotros es un placer tenerlo aquí en Docentes Magazine Arte y Cultura. Jimmy, ya hagamos el cierre y invitemos a las personas a conocer la exposición actual de Román. En la Alianza Francesa Bucaramanga se encuentra la exposición del maestro Román Prada, y yo ya precisamente para estos minutos finales de esta entrevista, pues maestro, quisiera preguntarle un poco si ha pensado incursionar en la docencia, porque toda esa experiencia que ha tenido no solamente pues acá en el país, sino también de educarse, de formarse internacionalmente, si de pronto ha pensado en de pronto retribuir o apoyar procesos pues de formación. Pues son cosas curiosas, porque en el inicio, cuando empecé el proceso de incursionar en el arte, una de las cosas que quería hacer era, pues de pronto en algún momento, aportarle algo a otra persona del conocimiento que pueda tener, que pudiera tener. Y siempre que alguien me pregunta algo, pues obviamente en lo más que pueda le colaboro. No soy, no oculto nada de técnicas ni eso. Cualquier persona me pregunta cómo se hace esto, cómo se hace aquello, y claramente le doy la explicación de lo que sé. Pero el tema como de dar clases o eso me da un poco de, no sé por qué, no me siento con la confianza para hacerlo. No sé por qué me pasa eso. Pero de negar el conocimiento, no. Siempre sí lo aporto. Pero de dar clases no estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro de eso. No sé si lo haga. Pues hace poco tuve la oportunidad de dictar un taller en un colegio y fue bastante agradable. Fue chévere y fue con niños de segundo bachillerato. Y la verdad me sentí bastante bien con ellos. De pronto en algún momento lo desarrolle. Además que enseñando se aprende, ¿no? Eso es algo que a veces uno mismo se está enseñando para poder aprender. O sea, uno mismo como que analiza un poco desde ese punto de vista lo que va a hacer. Como que uno mismo se habla enseñándose para poderlo captar mejor. Entonces ahora uno aportándole lo que tiene a otra persona, eso se ve retribuido en aprendizaje también hacia uno. Yo creo que vale la pena, creo que vale la pena intentarlo. No sé en qué momento, pero yo creo que sí lo haré. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por compartir su experiencia, por contarnos un poco sobre su proceso. Para nosotros, digamos, es un honor tenerlo con nosotros, escucharlo después de haber visto su exposición. Como se ha dado cuenta, pues también lo seguimos desde hace mucho tiempo y hemos estado como muy pendientes de todo su proceso porque nos parece que es notorio el ejercicio de resistencia estética y de mantenerse en el tiempo. Muchas gracias por eso. Y bueno, espero volver a estar en este espacio en algún momento. Muy agradecido. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, gracias.